vamos a dar unos minutitos de cortesía y enseguida empezamos. Por venir a esta charla de debate, gracias especialmente a los ponentes, gracias a todas por estar aquí. Desde Anticapitalistas militemos un feminismo diverso y transformador, que se opone a las visiones reaccionarias y excluyentes, que atacan a nuestras hermanas trans, que las quieren fuera. Consideramos que no existe ni puede existir un feminismo sin nuestras hermanas trans, como tampoco sin las migrantes, sin las precarias, sin las putas, sin las que cuidan. El contexto político actual, con la entrada de la extrema derecha a las instituciones y el gobierno autonómico, constituyen una amenaza inmediata y directa a los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales y de las personas LGTBIQ+. Por ello, pensamos que es, si cabe, más importante habilitar y generalizar espacios de debate y reflexión como este, donde poder poner en común experiencias, herramientas y bagajes activistas, porque frente a la amenaza reaccionaria y de la extrema derecha es mejor juntas. Por esta razón, y sin más dilación, paso a presentar a los ponentes que hoy nos acompañan. En primer lugar tenemos al compañero Elliot, activista transfeminista, militante de Anticapitalistas y de Abrir Brecha, Madrid. A su derecha tenemos a la compañera Raquel, activista de la asociación Euforia, Familia Transaliadas. Y al otro extremo a la compañera Miriam, activista de la Asamblea Feminista de Burgos. Luego de que los ponentes hagan sus intervenciones, abriremos un tiempo de debate en el que cada persona podrá plantear, preguntar o reflexionar cuestiones que puedan ayudar a enriquecer este debate. Y ahora sí, doy paso al compañero Héctor. Gracias. Hola. Bueno, lo primero, agradecer a Anticapitalistas, a la Biblioteca Pública de Burgos y a todas las que habéis venido a esta charla. Bueno, mi parte de la ponencia la voy a basar en tres cuestiones. La primera, voy a hablar un poco de la lucha trans, apoyándome como eje en la ley transestatal, bueno, el borrador que al final no acabó saliendo. Después voy a comentar un poco sobre feminismo trans incluyente y cómo es necesaria la alianza entre ambas luchas, lucha trans y feminista. Y después voy a comentar un poco como contexto
todo el tema de la extrema derecha y el feminismo transexcluyente y cómo estos dos actores políticos pues crean alianzas, ¿no? Bueno, para empezar, la lucha trans, como digo, pues me voy a comentar aspectos que tienen una muy larga trayectoria histórica y que se intentaron llevar a cabo y materializar de forma, al menos en el aspecto legislativo, con la lucha por la ley transestatal, ¿no? Entonces, principalmente, uno de los principales puntos es la lucha por la despatologización, no solamente del colectivo trans, sino en general de todo el colectivo LGTBI. Tiene una larga trayectoria histórica todo esto, ¿no? Principalmente pues, se podrían poner ejemplos muy claros, pues todo el tema de la crisis del VIH, la ley de vagos y maleantes, etcétera. Pero como porque quede muy claro esta cuestión de por qué es importante la despatologización, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad en 1990 y la transexualidad en 2008, que es pues hace nada, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, lo que también conllevaba o planteaba la ley transestatal en cuanto a la patologización es la eliminación de las UIGs, que creo que la compañera va a comentar más sobre este tema y lo va a expandir. Pero básicamente son unidades de identidad de género en las cuales es una sección en los principales hospitales en las cuales se segregaba a las personas trans y se atendía a sus necesidades sanitarias pues ahí, ¿no? Separadas del resto de la población. Y también importante mencionar la prohibición de terapias de conversión, que a día de hoy entiendo que siguen siendo legales. Y bueno, anecdótico, a mi generación de personas trans nos tocó bastante cercano el caso de Lila Alcorn, que es una chica que acabó suicidándose en Estados Unidos a los 17 años por familia que no aceptaba su identidad, sino que fue un paso más allá y la hizo someterse a terapias de conversión, ¿no? Entonces, pues todo lo que esto implica en cuanto a por qué son tan altas las tasas de suicidios, ¿no? en las personas trans, el colectivo LGBT en general. Además de la despatologización, otra cuestión muy importante es el reconocimiento de las personas trans como sujetos de derecho y que se reconozca la autonomía para decidir sobre nuestro propio cuerpo. Volveré a esto en el siguiente punto, pero actualmente estamos un poco a merced de los psiquiatras que a día de hoy pues, necesitan diagnosticarnos con disforia de género, que es como seguimos apareciendo en el manual de psicología, el DSM-5. Y además para el cambio de sexo registral se nos exige también actualmente 2 años de hormonación, lo que es completamente patologizante también. Y sobre todo el estar a merced de estos psiquiatras que reconozcan que realmente somos trans, es un poco... Tenemos que seguir, digamos, identidades normalizadas en cuanto a que cuando vamos a acceder a cualquier tipo de servicios sanitarios, a este señor psiquiatra le tenemos que contar que cuando, bueno, en mi caso, chico trans, tengo que contarle que de pequeño jugaba con coches, me encanta el azul, odio mi cuerpo, etcétera, ¿no? Cosas que no son para nada la realidad en la mayoría o en gran parte del colectivo trans, ¿no? No siempre se cumple esto, en muchos casos sí, pero no en todos se cumplen todas estas piezas. Entonces, bueno, esto demuestra en resumen que es un modelo médico autoritarista y paternalista que nos obliga a decir que queremos ser lo más cis posible, por decirlo de alguna forma. En contraposición a este modelo está pues, la existencia de las personas no binarias, para empezar.
¿no? Entonces, esto no es un buen modelo para nadie, ni para ningún tipo de persona trans, no solamente las no binarias. Y lo que se recoge en la ley es que no se impide acceder a estos servicios sanitarios, pero tampoco se obliga a nadie a utilizarlos para demostrar que es trans. Entonces no se obliga a llevar a cabo ningún tipo de cambio físico, o sea, no se imponen estándares de cómo ser trans. Y el último punto a mencionar es la autodeterminación de la identidad de género, que esto pues iría ligado con todo el tema y la controversia que ha habido por el cambio de sexo registral, que bueno, no lo voy a explicar aquí, pero si surge en la ronda de preguntas, pues se puede comentar. Y esta autodeterminación de género es importante de mencionar que apareciese en el borrador de la ley trans, porque pone de manifiesto el género como construcción social, ¿no? En contraposición a las concepciones esencialistas del género de sectores trans excluyentes. Y bueno, por comparar un poco con la ley LGTBI, que es la otra ley que se propuso cuando se tiró para atrás, la ley trans, se propuso otra ley en la cual no se establecía un libre cambio de sexo registral, sino que se impone un plazo de 3 meses en el cual, para ratificación y expresar que estás de acuerdo con la primera vez que solicitaste ese cambio de sexo registral, lo cual es completamente absurdo. Es más, yo diría que se imponen unos estándares desde una perspectiva hegemónica cis de cómo una persona llega a entender su identidad de género. No sé si me estoy explicando bien. En el caso de las personas cuya identidad de género coincide con la que se ha asignado el nacer, esas personas nunca van a tener que pasar por un proceso mental de llegar a la conclusión de cuál es su género, pero sin embargo están imponiendo cómo se imaginan que ese proceso puede ser, y nos están poniendo trabas a las personas trans para cambiar ese sexo registral. Entonces, bueno, ahora voy a comentar un poco las cuestiones del feminismo trans incluyente. Bueno, lo primero, ya que estaba hablando un poco del cambio de sexo registral y sobre la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, pues un ejemplo clarísimo que puede haber de similitudes con cuestiones de la lucha feminista es el aborto. O sea, el ejemplo más claro yo creo que sería ese. Y por empezar a comentar, hacer un esbozo muy rápido de las lógicas internas del sistema patriarcal, se exige una coherencia de cuerpo o sexo, género y orientación sexual en todo el mundo. Por eso no solamente se llama patriarcado, sino hetero-cis patriarcado, ¿no? Porque se exige esa triple coherencia. Y cuando se reconocen realidades alternativas, personas no binarias, por ejemplo, o distintos millones de formas de ser un hombre o una mujer, pues ese sistema se tambalea y por lo tanto pues surgen problemáticas, ¿no? Que ahora más tarde contaré. La lucha feminista recoge las aportaciones teóricas de la lucha trans, el no binarismo, el cuestionamiento de la normatividad, etcétera, y son imprescindibles estas aportaciones de la lucha trans al feminismo para entender cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Cómo le afecta a todas las personas. Y bueno, esto es fruto de reflexiones colectivas, no es fruto de ninguna teoría en concreto, ni de ninguna autora en concreto, sino que son debates colectivos, ¿no? Y por otra parte, la cuestión de visibilizar a las mujeres trans y sus formas de opresión concreta no significa nunca invisibilizar a las mujeres cis. Ambos perfiles o ambos sujetos tienen en común gran parte de machismo, misoginia, etcétera, etcétera, pero sin embargo tienen otras distintas, claramente. O sea,
habiendo puesto antes el ejemplo del aborto, a las mujeres trans no les toca directamente esa lucha, ¿no? Pero sin embargo, a otra gran parte del colectivo trans sí que nos afecta. Pero sin embargo, las mujeres trans siempre han estado apoyando cuestiones de la lucha feminista que no les tocaban a ellas directamente. Y por terminar un poco con todo esto, nada, recalcar que el sexismo que sufren las mujeres cis sigue existiendo y otras formas de opresión también, específicas suyas, reconocer que otros cuerpos sufren otros tipos de opresión patriarcal no va a implicar nunca renunciar a visibilizar ni a luchar por cuestiones que les afectan directamente a las mujeres cis, ya que la cuestión de la división sexual del trabajo que sostiene al capitalismo y al patriarcado sigue ahí y les afecta específicamente a las mujeres cis, ¿no? Y el último punto que quería comentar, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Tranqui, sí, vas bien. Vale. Y por terminar, hablando un poco del contexto actual, pues me voy a centrar en el tema de la extrema derecha y feminismo trans excluyente o TERFs, más o menos lo mismo. Entonces, en cuanto a la extrema derecha, principalmente se podría decir que ataca a ese potencial que tiene el movimiento LGTBI en general y el feminista, porque, por lo que he comentado antes, porque cuestiona los elementos centrales que sostienen a ese patriarcado, ¿no? ¿Y por qué específicamente al colectivo trans en la actualidad? Pues porque es de todas las siglas del colectivo LGTBI, pues digamos que el más atrasado, bueno, personas intersexuales también están ahí bastante mal, pero somos el que está más atrasado en materia de derechos y de visibilidad y demás, entonces se nos ve como el punto más débil, ¿no? Sí. Y también aparte del tema de la extrema derecha está la situación actual de la crisis capitalista, reproducción social, de cuidados y demás, y es un sistema que para sobrevivir necesita orden y estabilidad y como he comentado, pues la existencia trans y la lucha LGTBI feminista pues ponen en cuestionamiento ese orden y esa estabilidad, ¿no? Entonces esto crea en la situación actual de crisis es una situación de incertidumbre y por lo tanto lo que se hace es apelar a valores tipo la familia tradicional, etcétera, que van directamente en contra del bienestar y a veces de la existencia de todo el mundo, no solamente del colectivo trans ni del colectivo LGTBI. Estos valores van en contra de todo el mundo realmente. Y bueno, sin embargo, este escenario de ataque a los derechos o a las vidas de ciertos colectivos no debe dictar, sin embargo, un retroceso en derechos y libertades, sino que puede servir, y en otros momentos históricos se ha demostrado que esto sí que funciona, debe servir como impulso para construir formas de apoyo y de protección de las de abajo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las consecuencias de todo esto, de la crisis del sistema capitalista y la extrema derecha, es pues un aumento en el número de agresiones, más violencia sexual y la cuestión de quién va a pagar esta crisis, ¿no? Y bueno, por comentar el tema del feminismo trans excluyente y de las TERFs, bueno, por poner un poco comentar un poco la historia, es una rama del feminismo que surge en los años 70 bueno, las siglas son en inglés feminista radical trans excluyente, y surgen en los 70 como una rama del feminismo radical que principalmente no cree que las mujeres trans sean mujeres, porque considera la opresión patriarcal como con un esencialismo biológico, es decir, que la opresión que sufren las mujeres viene dictada por su sistema reproductor.
Por lo tanto, si eres una mujer con otro sistema reproductor distinto, pues claramente no sufres esa opresión patriarcal. Esto no es así porque si ponemos un ejemplo hipotético de acoso callejero en el que una persona intenta acosar a una mujer trans, pero se da cuenta de que es una mujer trans, no va a retractarse al considerarle un hombre, sino que probablemente sea más violento aún. Aunque no le esté viendo como una mujer siguiendo las líneas del feminismo trans excluyente, ¿no? Y bueno, esta variante del feminismo, no realmente feminismo, ha tenido un resurgimiento bastante curioso porque en el caso del Estado español siempre ha habido una alianza bastante clara y bastante sana y un contexto de debates colectivos entre el movimiento trans y LGTBI y el movimiento feminista. Siempre ha habido bastantes buenas relaciones, por lo tanto es bastante curioso que haya sido hace unos pocos años cuando se ha empezado a visibilizar pues, estos grupos de TERFs, ¿no? Pero sin embargo están ahí y ligando un poco con el tema de la extrema derecha, tienen una alianza muy clara con estos grupos que es mutuamente beneficiosa, en principio, porque no sé yo si la extrema derecha le hace mucha gracia luchar por los derechos de las mujeres. No sé hasta qué punto esto sería fructífero o será fructífero, pero bueno. Y bueno, uno de los problemas de estos grupos TERF son que detrás de una apariencia progresista, ¿no? Que se supone que defienden los derechos de las mujeres y están en la lucha feminista y demás, entonces una agenda aparentemente progresista realmente esconde una agenda completamente reaccionaria, ¿no? Y si no se ve claro por sus alianzas con la extrema derecha, se ve claro cuando sufre realmente los ataques TERF, que básicamente se dedican a hacer el mayor daño posible, a utilizar las palabras más hirientes que puedan utilizar contra las personas trans y demás, ¿no? Entonces, aparte ya como para terminar y darle paso a la compañera, aparte de supuestamente defender los derechos de las mujeres, tienen una preocupación por los menores, ¿no? En general. Y bueno, pues, viendo cómo articulan su discurso, se deja ver que tienen una idea muy, muy poco respetuosa sobre los menores, realmente, porque no consideran que tengan la capacidad suficiente como para decir quién son, expresar quién son y decidir qué cambios físicos o sociales, cambio de nombre, cambio de pronombres, presentación física, etcétera, quieren dar al mundo, ¿no? Entonces, aparte de ser paternalista, me parece también que tiene tintes de ver a otros seres humanos menores como una propiedad, ¿no? En vez de como... Adultocentrismo. Sí, básicamente adultocentrismo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y le doy la palabra a la compañera. Muchas gracias a todos por venir, anticapitalistas por invitarme. Súper interesante escucharte, Elliot. Lo mismo, como mucho más de andar por casa, ¿no? Yo soy Raquel, mujer cisexual, conmigo acertaron al identificarme al nacer, y activista por los derechos de las personas trans. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy aquí yo hoy? Pues porque tengo un hijo trans. Y porque cuando fui consciente de esto, me encontré sola. No encontraba información, ni ayuda, ni apoyo, ni nada. Hasta que encontré a otras familias con hijos trans. Familias diferentes, con circunstancias distintas, pero que en su día a día se encontraban con las mismas dificultades. Nos encontramos, nos unimos,
nos formamos, nos informamos, nos asociamos y nos pusimos en marcha. Empezamos a ofrecer información, acompañamiento, compartíamos vivencias y buscábamos soluciones sociales. Porque lo que teníamos muy claro es que nuestros peques ni se les había ido la cabeza, eran personas completamente, iba a decir normales, no, como los demás, lo único que no estaban de acuerdo con la identidad que les habíamos asignado al nacer. También veíamos que no eran depravades, no nos estaban diciendo qué prácticas sexuales iban a hacer de mayores, ni por dónde querían que... No, nos estaban diciendo quiénes eran. La pregunta no era ni qué me gusta, ni qué tengo, no. La pregunta era quién soy. La respuesta era, soy yo. Soy un chico, soy una chica. Identidad. También vimos que no tenían cuerpos equivocados, que tenían los suyos propios, perfectos y funcionales. Y que muchos peques no tenían disforia. Transexualidad y disforia de género no son sinónimos. La disforia de género es una patología socialmente inducida. Si a una persona le niegas algo tan básico como la identidad, con el único argumento de sus genitales, es muy posible que termine rechazándolos. Los peques no tenían todavía todo ese... Bueno, muchos sí, ¿no? Porque les negábamos. Aún así insistían, ¿no? Entonces, pues esto. Eran niñas, nos decían quiénes eran, no tenían cuerpos equivocados. Bueno, y empezamos a acompañarles y a exigir por sus derechos. Años después, quienes formábamos la junta directiva de aquella asociación, decidimos emprender un nuevo proyecto, Euforia, Familias Trans Aliadas, donde no nos limita la edad de las familias de las personas trans a las que acompañamos, porque en la anterior solo se acompañaba a menores, pero vimos que la necesidad estaba también con los adultos. Las familias de esas personas adultas pues también necesitaban compartir con otras familias, y donde también tenemos otra figura, que es la de las personas ahijadas, personas que en sus entornos y en sus familias no encuentran apoyo. Y entonces les ofrecemos ese acompañamiento, esa ayuda, pues en lo que podemos les ayudamos. Y en Euforia desde un principio sentamos en las bases desde el principio que iba a ser que Euforia es una asociación transfeminista. ¿Por qué? Porque entendemos la lucha por la diversidad desde todos los ejes de opresión. Las estructuras sociales consolidadas por un sistema patriarcal y una ideología de género alienante utilizan diferentes estrategias represivas de control social. Por eso, la respuesta y el cambio tienen que ser globales. Yo recuerdo que al principio yo necesitaba saberlo todo, o sea, quería respuestas, necesitaba saber qué, por qué, cómo, me lo leía todo, necesitaba entender, como muchas personas que se acercan a mí necesitan entender. Bueno, pues después de años de activismo, de acompañamiento, de haber leído cientos de documentos, pero sobre todo de haber compartido vivencias con cientos de familias, pero por encima de todo eso, después de escuchar a cientos de personas, sobre todo adolescentes trans, me importa un pimiento, me importa un pimiento el qué y el por qué. Que el género es una construcción social, vale. Que resulta que morfológicamente el cerebro de las personas, no sé qué recoveco de la glándula de no sé qué, si lo fileteas... ¿Pero qué me estás contando? Me da igual. Yo no quiero que nadie filetee el cerebro de mi hijo para que me diga quién es y por qué. ¿Por qué? ¿Qué más me da? ¿Quién es? Ya lo sé. Y él también lo sabe. Entonces, pues es lo mismo que preguntarse por qué las personas pelirrojas son pelirrojas. Pues seguro que hay una explicación científica, sociológica o climática. ¿Qué más nos da? Pues son pelirrojas. Bueno, pues las personas trans existen y están ahí y no van a dejar de existir ni van a desaparecer porque una parte de la sociedad no las entienda o no quieran entenderlas. Si es que además no hace falta ni que lo entiendan, si solo hace falta que respeten.
solo se necesita respeto. Tampoco necesito tratados antropológicos, que no, que me da igual, que están muy bien como curiosidad y como lo que quieras, pero al fin y al cabo las personas trans tampoco necesitan esos tratados antropológicos. Lo que necesitan es poderse vivir en libertad en su día a día, sin miedo. Y no hablo del miedo a la violencia física, a que te peguen una paliza. Hablo de una violencia estructural que sufren en su día a día. A ver. Cuando desde el feminismo se viene luchando por la caída de los estereotipos, contra los estereotipos, o por la libertad para no cumplirles. Si quiera cumplir todos los estereotipos me parece perfecto, pero yo si no quiero, ¿por qué? ¿No? Pues desde el feminismo siempre se ha venido luchando por esto. Sin embargo, a las personas trans se les exige cumplir con todos, con el máximo posible de estereotipos, y sobre todo a las mujeres trans. Una chica trans tiene que hipersexualizarse para ser reconocida como mujer. Eso es así. ¿Sabéis que en Burgos, cuando una mujer trans quiere acceder a una vaginoplastia, se le está exigiendo primero pasar por un aumento de pecho? Esto está pasando, ¿eh? Porque resulta que para ser mujer tienes que tener las tetas grandes, ¿eh? Y más si eres una mujer trans. Ante la reiterada petición de una vaginoplastia, es que es muy fuerte, la profesional que atendía a una de mis ahijadas dijo que no, que primero tiene que pasar por un aumento de pecho, y le terminó derivando, después de varias consultas, después de años de hormonación y tal, al cirujano plástico, pero sí, para un aumento de pecho. Y la vaginoplastia, total, chica, si ya tienes otro agujero, ¿qué puedes usar para esas cosas? Esas violencias tiene que sufrir una niña de 20 años en una consulta, por una profesional de una unidad de identidad de género. Que es que encima, como le he contado a Elliot, en Castilla y León las unidades de identidad de género no se llaman como en el resto de los sitios, no. Aquí las llaman unidades de incongruencia de género, por sus narices, por mucho que se les ha dicho lo ofensivo que resulta para el colectivo. Encima tienen la desfachatez de decirnos que somos nosotros quienes lo hemos pedido, que en la OMS le llaman incongruencia, y entonces lo correcto, y que deberíamos estar orgullosos en Castilla y León de que aquí se llame unidad de incongruencia de género. Tócate los pies. Las vaginoplastias no se están haciendo. Después de pasar por esas cirugías de pecho, no se hacen las vaginoplastias, cuando a las asociaciones y a los colectivos nos llevan años diciendo que en Castilla y León no se hacen, no, pero que se derivan a las clínicas privadas y lo costea la Junta. En la realidad, en la práctica, eso no es cierto, no es así. Terminan yendo a clínicas privadas si pueden, que es una barbaridad. Bueno, me lío. Pues eso, del transfeminismo. ¿Por qué? Pues porque todas las mujeres somos mujeres, todas las mujeres. Últimamente digo eso de las mujeres trans también son mujeres. Eso es las mujeres son mujeres, si son mujeres trans son mujeres, las mujeres son mujeres. Y como mujeres tienen las mismas necesidades, sufren las mismas opresiones y necesitan tener los mismos derechos. Y porque tenemos clarísimo en Euforia que las opresiones se suman. Porque las personas migrantes racializadas, pobres, de diversas diversidades, las mujeres sufren más las desigualdades y las violencias. Acompañando a personas trans, esto es tan obvio, tan evidente. El tránsito de los chicos trans suele ser más amable. Digo suele, no siempre.
Pero las chicas suelen sufrir más acosos, o cuando sufren bullying o acoso suele ser más bestia, más feo. Si la persona es inmigrante, la imposibilidad de cambiar su documentación limita completamente sus vidas, o es lo que más las limita. Las legislaciones de cada país son distintas. Para conseguir cambiar tu nombre y tu letra en España, el primer requisito es la nacionalidad española. Aunque cumplas todos los requisitos, son años de demora, incluso siendo asilada por motivos LGTB, 2 años de asilo, conseguir la residencia y después empezar a tramitar la nacionalidad, que son entre 3 y 5 años mínimo, para poder cambiar ese dato en tus papeles. Si además estás racializada, te aseguro que encontrar el trabajo para el que estás preparada, el que te gustaría o por el que has estado estudiando muchísimo, es casi misión imposible. La violencia en las entrevistas de trabajo es brutal. Muchas mujeres trans salen llorando de esas entrevistas. Los trabajos siguen segregados, por mucho que la teoría diga lo contrario. Puedes estar todo lo bien preparada que quieras, pero si tu documentación te delata, no te darán el trabajo. ¿Y si has cambiado tu documentación? ¿Qué hace una tía pidiendo un curro de mecánico industrial para una fábrica? Y te dice el jefe, yo no quiero problemas. Y no te darán el trabajo. Aunque lo más fácil, lo mejor sería que la entrevista terminase ahí. Pero si eres una mujer trans, lo más posible es que tengas que encima tragarte algún tipo de despropósito. Conozco chicas que aun llevando años de hormonación, al no tener apoyo en su entorno cercano, necesitan trabajar para subsistir. Necesitan trabajar. Tienen que pagar las facturas. Entonces, yo sé de chicas que les gusta su trabajo y son buenas en su trabajo, Como decía antes, mecánico industrial. Resulta que van a la entrevista de trabajo y intentándolo varias veces, explicando, se ríen en su puñetera cara. Entonces, ¿qué hacen? Yo conozco chicas que todos los días se disfrazan de hombre para ir a trabajar. Todos los días. Porque necesitan subsistir. Si tu trabajo es un trabajo fijo y tal, bueno, pero si tienes un trabajo eventual, por ejemplo, arreglando maquinaria industrial, ¿no? Resulta que te hacen muchos contratos. ¿Sabes lo que pasa ahora cada vez que te hacen un contrato? Que tienes una revisión médica. Si llevas años hormonándote, en la revisión médica sin buzo ya está difícil. Entonces tienes que contar con la complicidad del profesional, de turno, de la mutua, de turno cada vez que cambias de contrato. ¿Os podéis imaginar lo que es vivir así? Eso es tremendo. Pero hay muchas mujeres que no pueden eso, que necesitan vivirse como son, como mujeres, todo el día, todos los días. Lógico, porque llevar una vida doble es terrible y es angustioso. Y esto no es ni medio normal para nadie. Claro, consecuencia. Si no tienes tu DNI cambiado, resulta que no te van a respetar como quien eres. Pero si cambias tu DNI, resulta que no vas a poder acceder a un trabajo para mantenerte, a no ser que tu familia sea pudiente y estés perfecto en tu familia y te tomes un par de años para transitar y luego que no se entere nadie y esas cosas. No tiene ningún sentido. Bueno, pues es otras sencillamente necesitan vivirse como son, pero también necesitan cubrir sus necesidades. No todas corren la misma suerte. Y sí hay quienes han encontrado en el trabajo sexual una salida. La demanda es fuerte, la sociedad es hipócrita y hay que pagar las facturas. Quizás no tuvieron muchas opciones, o a lo mejor sí. Teniendo más opciones, han elegido esa. ¿Y quién soy yo para juzgarlas?
No lo haré nunca. Nunca estuve en sus zapatos. Y además, ¿desde dónde? ¿Desde dónde voy a juzgar yo a los demás? ¿Desde mi correctitud? Yo estoy bien. Entonces, si no eres como yo, ¿ya no vales? Ah, como yo no. Ah, que yo tampoco soy correcta. Si me juzga quien yo te diga, yo tampoco soy correcta. Qué osadía. Qué osadía. Juzgar a los demás de esa manera. Nos plantean muchísimas cuestiones sobre las mujeres trans. Nos dicen que ahora van a ir los hombres en masa al registro a cambiarse el nombre para hacer fechorías. Pero por favor, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Sabéis lo difícil, lo complicado que es hacer un cambio de identidad? Aun siendo la tuya. Cualquier persona a la que le plantees un cambio de identidad, que luego va a tener que vivir con ella, si no es trans, es que no lo hace. Es que es una tontería. Es que las mujeres trans van a entrar en las cárceles y van a... Perdona, las mujeres trans desde el 2006 van a los módulos de mujeres, como debe ser. ¿Qué ha pasado en las cárceles? ¿Violaciones en masa? No, se hacen las mismas violaciones que antes. El tener pene no te convierte en violadora en potencia. Es más, no hace falta tener un pene para violar a otra persona, ¿eh? Y os puedo asegurar que en las cárceles hay violaciones. Bueno, no sé, ¿me habré pasado, seguro? No tengo móvil. 3 minutos te doy. 3 minutos me das. Pues un pequeño apunte sobre el lenguaje que aprovecho siempre a meter. Defiendo el lenguaje inclusive. Desde Euforia usamos el lenguaje inclusive, aunque a veces es muy complicado en el curro, en familia. ¿Por qué? Porque chirría, porque molesta, porque... Bueno, a ver, utilizar un lenguaje inclusivo no significa que tengas que utilizar la E para todo, ¿no? El lenguaje es muy rico y se pueden utilizar muchas expresiones. De todas formas, cuando yo utilizo la E y a alguien le chirría, me parece perfecto, porque se está siendo consciente de que hay personas que no pueden nombrarse, ni siquiera. Está siendo consciente de que hay una parte de la sociedad que se está rebelando y que dice, yo estoy aquí y necesito ser nombrado, necesito poder encontrarme y que la gente me vea y me entienda y me respete. Vale, no hago caso a la RAE ni a la OMS. Qué rebelde soy. Venga, hasta aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero deciros que muchas gracias por asistir y perdonadme si por fruto de los nervios suelto alguna barbaridad por esta boquita o desde mi cis privilegio, digamos, ¿no? Pues alguna idea de la que proponga o suelte no sea la adecuada. Creo que estamos aquí para aprender y desde mi humildad, de verdad, que no intento otra cosa más que eso. Lo primero también, agradecer a Anticapitalistas Burgos por esta invitación a esta charla, porque es una charla súper interesante, súper actual y muy necesaria. Y digo muy necesaria porque creo que venimos necesitando este tipo de espacios en los que hablar sobre la lucha trans, con personas trans como altavoz, con aliadas y juntas poder construir de verdad esa sociedad que aspiramos, ¿no? Que sea diversa de verdad y que rompa con la cisnormatividad. Estoy súper orgullosa de compartir mesa con vosotros. Y nada, tenía las expectativas de aprender y eso es lo que traemos, así que muchas gracias. Nada, voy a hablar un poco pues, desde la visión, desde el feminismo transinclusivo. Desde la Asamblea Feminista de Burgos, nosotras venimos defendiendo un feminismo que sea transinclusivo, porque en esencia de verdad creemos que la lucha contra el sistema patriarcal tiene que ser de verdad una lucha diversa, de verdad una lucha amplia y de verdad una lucha transversal. Sabemos que
Para que esto sea efectivo no podemos dejar a nadie por el camino y contamos con las personas trans que han estado allí en primera fila de todas las luchas, solo hace falta nombrar Stonewall en el 69, ¿verdad? Y de todas las luchas feministas, con lo cual a día de hoy nosotras no podemos entender el feminismo de otra forma. También sabemos que el sujeto político de cualquier lucha, y de la lucha feminista, no es un sujeto abstracto. Lo que sabemos es que es un sujeto que va evolucionando y que se va creando a través de las prácticas, de las experiencias vividas, de la lucha que hemos compartido. Y lo que sí que sabemos es que el 8M, el 8 de marzo, lo construimos todas juntas, hemos combatido todas juntas, codo con codo, contra el sistema patriarcal y sus violencias, y por eso mismo hoy en día no se puede entender el feminismo sin las personas trans. Os lo agradezco porque estoy nerviosa. Bueno, por desgracia vivimos en un momento en el que se está alentando el odio contra las personas trans y no binarias, y hay ciertos sectores, ¿no?, que lo que están intentando es poner en duda la cabida de estas personas dentro del movimiento feminista. Cuando por todo lo contrario, siempre los feminismos, lo que sí que hemos defendido y sí que tenemos claro, es que el Estado capitalista, el sistema capitalista y patriarcal, nos impone la normalidad a través de unos modelos binarios, ¿no?, hombre y mujer, que están cargadísimos, repletos. Vamos, diríamos que se sale por todos los lados la violencia en ellos, y que encima nosotras, muchas de nosotras y nosotres no cabemos dentro de esos estereotipos, de esos modelos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que como mujeres luchadoras sabemos que siempre ha estado ahí un arma que tenemos para destrozar esos sistemas, esos modelos binarios que nos crea el sistema. Y ese arma es la disidencia. Entonces, no hay mucho que reflexionar. Si nos paramos a pensar, queda muy claro como ejemplo total de ruptura con estos sistemas y que utilice como arma la disidencia los propios cuerpos trans y los propios cuerpos no binarios. Con lo cual, es imposible obviar que los cuerpos trans son un ejemplo de lucha contra el sistema patriarcal. Nosotras siempre hemos defendido, y el feminismo transinclusivo defiende, que no se va a aliar nunca, ni se aliará, ni va a ser el momento ahora que se alíe, con dispositivos médicos y sociales que lo único que hacen es vulnerar derechos y que niegan a las personas su propia existencia y además, como hemos dicho antes, las patologizan. No hace falta ir muy atrás en la historia para darnos cuenta de que a las mujeres, por ejemplo, esta ciencia patriarcal nos ha tachado, bueno, ya no solo tachado, nos ha diagnosticado como locas, como histéricas, y nos ha encerrado en los manicomios. Tampoco hace falta irse muy atrás para saber que las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI se nos ha diagnosticado otra vez como enfermas, incluso se ha aplicado terapias abusivas para curar esta enfermedad. Con lo cual no es el momento, ni va a ser nunca, en el que nosotras nos apoyemos en todas esas argumentaciones que están guiadas por esta ciencia que ha creado el sistema, que es una ciencia patriarcal. Lo que sí creemos nosotras, como muy bien dijo Rosa Luxemburgo, es que debemos ser en derechos iguales, pero humanamente diferentes y libres. Más allá, voy a hablar un poco pues, del debate, ¿no?, del debate trans. Lo siento si me repito con alguna de mis argumentaciones, pero claro, era la última. El debate trans al final es un debate que está abierto en el feminismo desde hace mucho tiempo. Se está dando, está vivo y creo que durará todavía, y se está dando en muchos territorios, como son en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia, y parece que nos hacen querer pensar, ¿no?, que en el Estado español aparece ahora como un nuevo, uy, ¿qué ha pasado? Un tema nuevo, pero no es así.
Sí que es cierto que ha cogido mucho auge, quizás con el anteproyecto de la ley trans. Solo aprovecho esto para decir que nosotras y el feminismo, el transfeminismo, lo que hace es apoyar esta ley, que aun no siendo la panacea, pues necesitamos y sabemos que se necesita una ley que ampare a las personas que están en extremo riesgo, porque nosotros creemos que las personas trans no son un riesgo, están en riesgo. Entonces, más allá del debate de si abolir o no el género, lanzamos una pregunta. Si no apoyamos que haya o que exista una ley trans, ¿qué estamos apoyando? ¿Estamos apoyando a que las personas no decidan sobre su propio cuerpo? ¿Estamos injustamente separando unas mujeres de otras y diciendo y pidiendo y clamando sí, que estas mujeres decidan sobre su propio cuerpo y estas no? Al final lo que estamos haciendo es reproducir, obviamente, aquellas opresiones que ya nos han sido sometidas, a las que ya hemos sido sometidas. Como decía Eliot, no hace falta más que nombrar la ley del aborto, ¿vale? Y sabemos, y no somos ilusas, ¿vale? Sabemos que ninguna ley va a terminar con la opresión ni con la discriminación de los problemas que tiene el colectivo trans. Pero igual que la ley de la violencia machista tampoco ha acabado con la violencia machista. Lo que sí que sabemos es que las leyes al final lo que hacen es permitir nombrar esa discriminación, permiten señalarla y denunciarla. Así por lo menos la sociedad admite que tiene un problema y habrá gente que gracias a esto se conciencie. Y por otro lado, a las personas que están desamparadas, algo de amparo llegará por ese lado. Sobre el tema, voy a cambiar un poco el tema, sobre el tema del debate, pues deciros que sí, que el feminismo sabemos de sobra que el debate fortalece al movimiento. Sabemos que el debate hace crecer al movimiento. De hecho, creemos que sin debate quizás el movimiento no sería lo que es ahora, ¿no? Y no existiría. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, por desgracia, este debate no es únicamente teórico. Lo que pasa es que está afectando a las personas y mucho menos no es inofensivo. Estamos viendo todos los ataques y todos los discursos que se están dando de odio a través de medios de comunicación, de las redes y fuera de ellos también. Que los están produciendo sectores que se están poniendo la etiqueta de feministas, y digo se están poniendo la etiqueta porque no lo son, y deberían cuanto menos revisarse, porque con todos estos discursos lo único que hacen es contribuir a aumentar la violencia contra el colectivo trans y en concreto contra las mujeres trans. Y de una forma indirecta están legitimando toda esa violencia. Para nosotras, para las feministas trans inclusivas, realmente es todo lo contrario. Una mujer trans para nosotras significa que es doblemente valiente. Una mujer trans lo que hace es sobrepasar los límites del género y se asocia a la feminidad con toda la violencia que eso conlleva y que va a llevar y conllevar durante toda su vida. Por eso creemos que son doblemente valientes. Y por otro lado, creemos que los hombres trans dan tanto miedo al sistema y a estos sectores no por casualidad. Creemos que dan miedo porque ellos son testimonio de nuevas masculinidades. Estas nuevas masculinidades nacen fuera del androcentrismo y del patriarcado. Y estas nuevas masculinidades rompen con las viejas y con la toxicidad de ellas. Así que, con lo cual, tiembla el patriarcado. Vale. Y ya me queda poquito. Deciros que desde la Asamblea Feminista de Burgos nos hemos posicionado públicamente feministas transinclusivas en un entorno, digo un entorno en esta ciudad, en la que parece que el discurso que quieren que sea hegemónico, ¿no? Es el contrario, es un discurso abolicionista y transfobo, pero sí queremos recalcar y que quede en las mentes de todas y de todes que la mayor parte del movimiento feminista y de los feminismos se ha posicionado con las personas trans
a favor de las personas trans y a favor del derecho de la autodeterminación del sexo, género y de la identidad sexual. Y han confirmado que sí, estas cuestiones son parte de la lucha. El problema, parte de la lucha feminista, quiero decir. Y el problema es que, por desgracia, todos estos sectores al final cuentan con el altavoz de los medios de comunicación y su logística. Y el apoyo institucional, ¿no? Como partidos del PSOE. No digo nada, pero lo quiere decir todo. Aquí en Burgos, hemos vivido este 8 de marzo una convocatoria que ha sido bajo un lema abolicionista y transfobo. En su cartel lo podíamos ver y observar, y han contado con toda la logística que les ha prestado el ayuntamiento, ¿verdad? Habéis visto una megafonía potente, habéis visto un Estar en Vela, habéis visto el ayuntamiento con el 8M morado, qué bonito, y me imagino que las fuentes también, no lo sé porque no estuve, pero han contado con todo, ¿no? El año pasado la cosa fue muy diferente. Se convocó bajo un lema, la manifestación del 8M, bajo un lema que no era abolicionista ni transfobo. Lo convocamos a Asamblea Feminista junto con otra organización que es Sinergia Feminista, y pedimos al ayuntamiento toda esta ayuda logística y evidentemente que nos dijo que no, que os la apañéis. Pues así hicimos y nos la apañamos y salió muy bien. y nada, solo quería recalcar que bueno, pues que esto pasa y que lo tenemos aquí, pero que es cierto que la mayoría no estamos solas, la mayoría de feminismos se han posicionado de esta forma, ¿vale? Y en cualquier caso, lo que quería decir es que es importante que se nos abre un nuevo marco político y teórico que para nosotras, las personas organizadas, debemos aprovechar, porque es una gran oportunidad. Se nos van a nutrir y se nos van a abrir un montón de espacios diversos y de encuentros, y el transfeminismo al final lo que va a conseguir es una subversión de la lucha y que nos va a hacer crecer exponencialmente como personas. Y ya no solo es eso, va a conseguir generar estrategias colectivas de lucha y estar más cerca de conseguir aquella sociedad que queremos, que sea de verdad diversa y que de verdad rompa con la cisnormatividad y por la que tanto el feminismo está luchando. Así que ya acabo, y con esto solo deciros que, compañeros, estamos con vosotros y que viva la lucha trans. Bueno, ahora vamos a dar lugar a un pequeño debate. Tomaré palabras. Un compañero va a pasar por si alguien quiere recibir notificaciones y demás por distintos actos que vayamos organizando. También nos pueden seguir a través de las redes. Y bueno, doy paso. Tengo una palabra por aquí. ¿Alguien más? Vale, Martí. Muchas gracias. Espero que no me malinterpretéis. Cuando he venido aquí he visto 3 banderas. Rojo, morado, el emancipador, justicia social, el movimiento obrero viejo, el feminista, el de la mujer, que es una lucha de largo recorrido, y el ecologista. El feminista se ha caído, también. No lo malinterpretéis, por eso digo que... Cosas que pasan. Cosas que pasan. No estoy diciendo que no sea feminista, ni mucho menos, sino que ha supuesto una frase. Espera, le vamos a poner bien, que se vea bien ahí. El debate más después el tema de abolición o no abolición. Y solo recordar 2 cosas, y después, que ya sé que soy un pesado a veces, falta el color blanco, lo más transgresor en estos tiempos. Estos tiempos es ser pacifista, es la hostia, no a las armas. Y están buscando solucionar esta invasión de Rusia, que no son, por cierto, a LGTB, pues están presos. Y a un conocido mío de un movimiento pequeñito que creo que también está preso. En la Universidad Anticapitalista de hace 3 años coincidí con él, de un movimiento en la órbita nuestra y tal, y está preso. Por lo tanto, a mí que no me digan que si criticas a la OTAN eres de Putin, pero bueno. Por eso creo que faltaría ese color. El movimiento
yo que siempre he intentado tener la mente muy abierta al movimiento trans, que hace 25 años en el viejo topo, los que somos oviejunos, pues nos suena esa revista, creo que sigue existiendo, yo hace tiempo que me tengo demasiadas cosas para ver y cada vez si me cansa más pues no lo puedo. Tenía el planteamiento este y me dice cosas interesantes, pero no me terminó de convencer, como tampoco la respuesta que ha dado el movimiento feminista clásico haciendo acusaciones para mí estúpidas sobre el movimiento trans. Hasta ahí, correcto. Por lo tanto queda mucho camino que recorrer y todo eso. Y ya una pregunta sobre el debate que hay. Yo lo único que tengo claro que hay que diferenciar el tema del sexo y el tema de género. El tema del sexo es binario. O naces con cierta capacidad o no, productor de semen o para tener óvulos y tal. Eso es una cosa, pero el tema de género es una construcción social. Hay el patriarcado, el patriarcado que se legitima, el machismo y tal. Son cosas diferentes. Yo creo que aquí a veces hay que aclarar los términos. Hay que aclarar un poco los términos. Por lo demás, pues animados de entrar a este debate, y yo estoy un poco harto de por pequeñas discusiones que no es lo importante. Tengamos las peleas estas que tienen. Yo conozco a mujeres feministas de la vieja guardia, algunas no tanto, que han sido muy críticas y he discutido con ellos. Y algunas, seguro que sabéis a quién me estoy refiriendo, que le conocéis incluso personalmente. Vale, pero no quiero cortarte, Pero ¿me entendéis? Sí, no quiero cortarte, pero voy a cortar. La pregunta es esa, que no hay una confusión entre separar el sexo de la cuestión del género. Ya, claro, pero bueno, Va, no sé si alguna compañera, compañero, claro, porque igual sí. Eso es un jardín en el que no me quiero ni meter. Mi opinión personal es que los dos son Dale culturales, tú. construcciones culturales, pero bueno. Que robo tiempo sí para los demás. Vale, pues respondiendo a la pregunta, sí que desde luego tiene muchísima importancia y hay que hacerlo, el diferenciar entre lo que es el fenómeno del género y el fenómeno del sexo biológico, ¿no? Y sí que algo que ya sabe bastante gente es que el género no es binario, o sea, si nos atenemos a la definición materialista de lo que es el género, sí que en teoría es binario porque aquí y ahora entendemos que hay dos, hombre y mujer. No obstante, eso no quiere decir que dependiendo de los contextos históricos y de la evolución y de sociología, antropología, etc., o sea, han surgido, o siempre ha habido realmente, otras identidades y demás de género que se podría sustituir como por género en vez de identidad de género, como sinónimos y demás. Entonces claramente es no binario género. Y el sexo, estuve mucho tiempo pensando, porque el discurso hegemónico, digamos, es que sí que es binario ese sexo, pero he llegado a la conclusión de que no es así tampoco, porque al fin y al cabo la ciencia es una construcción humana, igual que la biología es una construcción humana, igual que el género es una construcción humana, y por lo tanto esa narrativa de biológica puede cambiar o puede estar sujeta a digamos, no sé, pues los fallos que podamos llegar a tener en cuanto a cómo se construye lógicamente la concepción de sexo. Entonces, por resumir un poco y que se entienda algo de lo que estoy diciendo, el sexo básicamente, si se intenta definir, tienes los cromosomas, tienes los genitales, tienes las células reproductivas, tienes los caracteres sexuales secundarios, es decir, barba, etc. Entonces es un conjunto de muchas cosas que tampoco en todo el mundo coinciden 100% con uno u otro, con esa concepción binaria de tienes que ser uno, tienes que ser otro. Aparte, esto se puede dar de forma natural.
en cuanto a, por ejemplo, las personas intersexuales, que no hay esa congruencia completa entre ser un sexo binario u otro, o puede estar sujetas a cambio. Por ejemplo, si yo tomo testosterona, mis caracteres sexuales secundarios cambian. En algún año de estos me saldrá barba, quiero decir. Entonces no es tan binario como parece, y me parece que sí que es una cuestión que se debería empezar a visibilizar más, ¿no? Como la biología también está sujeta, pues, a ser una construcción humana. Sí, esto del sexo biológico, pues no conozco ninguna persona que no sea biológica. A mí cuando me preguntan por sexo, cuando yo veo un cuestionario y pone sexo, no me están preguntando por mis genitales, supongo. Me están preguntando si soy un hombre o una mujer. Yo entiendo el sexo como identidad. Eso del sexo biológico es el conjunto de caracteres sexuales que cada uno tenemos y que es variable. Yo soy mujer cisexual, pero estoy muy segura de que mi cuerpo se parece poco al suyo, o al suyo. Yo soy igual de mujer, ¿eh? Entonces, conjunto de características físicas, de caracteres sexuales, pues sexo biológico, sin más. Género, pues como te hayas construido en la vida. Es que no le doy tanta importancia a las clasificaciones, las personas están... Claro, y por otro lado, pues es eso, la ciencia patriarcal, que ya hemos comentado varias veces, lo que ha decidido es hacer un binarismo en el que nos pone hombre, masculino, pene, mujer, femenino, vagina. Y sabemos que esto se puede destruir, con lo cual ahí está la respuesta. Vale, si te parece, voy a tomar las palabras, voy a dar las palabras, intentemos que las intervenciones sean cortitas porque tenemos que devolver la sala. Es verdad. Y si les parece, compañeros, tomamos las palabras y luego damos respuesta, ¿vale? Estaba el compañero, luego la compañera y luego la compañera, ¿vale? ¿Alguna palabra más? ¿Una intervención? Vale. Quería preguntar, ¿por qué Asamblea Feminista no acudió al 8M? Y segunda, ¿qué se está haciendo actualmente por las mujeres racializadas en Burgos? Pregunta. Yo simplemente era, pero ya habéis respondido, era por el tema de la diferenciación que ha hecho el compañero, supongo, voy a asumir tu género, sí. Del sexo como binario, que había dejado fuera pues eso, a todas las personas intersex y que no todo es pene. Más que ya habéis respondido. Gracias. Sí, nada, lo primero gracias a Anticapitalistas también, una charla muy interesante. Y nada, yo una cuestión, bueno, en relación a eso, pero no, en verdad quiero empezar diciendo que es muy triste, ¿no? También esta división dentro del movimiento feminista, porque has dicho la conexión, ¿no? de cierto sector con la extrema derecha, y yo la verdad que no lo veo tan claro. O sea, supongo que hay sectores, ¿no? que alimentan las discrepancias, que alimentan el odio, pero en el feminismo de calle, por ejemplo, en la ciudad, yo no veo esa relación. Entonces, sí que no veo esa relación con la extrema derecha, o al menos en lo que veo yo en la ciudad, o lo que tengo yo más cercano, ¿no? Entonces, sí que habrá que plantearse en algún momento que habrá que volver a encauzar, entiendo, los debates, porque hablamos de feminismos que llevan, quiero decir, cuando no había aquí nada, por ejemplo, de violencia machista, quiero decir, había muchas personas trabajando. Entonces hay una trayectoria que no se puede negar, ¿no? Evidentemente ahora el debate está como está, pero para que tampoco quiero que se una solo esa parte del feminismo con la extrema derecha, porque creo que sería negar también una realidad, ¿no? que hay ahora mismo, al margen de las posiciones o de las opiniones que podamos tener en los debates en sí. Simplemente eso. Luego, sobre el tema del sexo, simplemente un apunte, que primero, que yo no sé si es tanto este debate de si el sexo biológico,
el género como constructo social, y creo que estamos todas de acuerdo, y que no es tanto para esta división del feminismo, o realmente sí que le interesa a la extrema derecha, movimientos neoliberales. Quiero decir, después del auge del movimiento feminista hay una reacción y evidentemente interesa separar el movimiento desde muchos frentes que a mí se me escapan a nivel logístico, estratégico de por qué quieren, pero también para que todas seamos un poco conscientes de dónde viene, porque aquí estamos debatiendo tranquilamente sobre qué opinamos si el sexo es binario, es no binario, y no creo que nos estemos matando, ¿no? O sea, creo que lo podemos debatir. Y de hecho habrá diferentes puntos de vista y matices, y entiendo que no hay una verdad absoluta. Sí, el problema es que en el feminismo transexcluyente no cabemos todos. Sí, yo entiendo que con nosotras caben todas. Claro, yo entiendo que... Y entonces cuando... ¿Me entiendes? No, sí. Claro, dices que deberías preguntarle a las TERFs, a nosotras no. Perdona, no sé si... Me parece un poco extraño que nos hagas esa pregunta a nosotras, ¿no? ¿Qué opinas, Morena? Bueno, vale, es una reflexión, no una pregunta. Sí. Y más que ligar el movimiento, esta parte del movimiento, decir, es que son ultraderecha, bueno, no es eso, pero que comparten argumentos, pues sí. Un discurso de odio. Comparten argumentos y reparten odios. Entonces, lo hacen sin saber lo que es lo peor algunos. Pues que sean conscientes de lo que hacen, que sean conscientes, que están haciendo sufrir a mucha gente. ¿Quieres hablar algo más? ¿Quieres hablar? No sé qué decir. Bueno, yo no soy quien para decirte si quieres hablar, pero no sé, quizás sería interesante. Si alguien más tiene alguna palabra o algo que decir, vale, recogemos las últimas palabras para que puedan ir respondiendo. Vale. En plan, yo sí no tengo así como una pregunta, pero yo decir, pues eso, soy una mujer transexual y que a mí nadie me ha dicho lo que soy, nada, eso es al final como si yo le pregunto a usted o a quien sea qué se siente, eso es algo, pues no sé, natural, y cada persona se siente de una forma y punto. No es algo que tú eliges o te estás obligando o te la has metido en la cabeza, porque yo lo he dicho y no necesitaba a nadie, ¿sabes? Al final es eso. Efectivamente, naturalidad, ¿verdad? ¿Cuál creéis que es la posición del feminismo transexcluyente con respecto a los hombres trans? Porque realmente se habla mucho de mujeres trans, de hecho yo creo, por lo que veo, se los ataca muchísimo más que a los hombres trans. Esa invisibilidad, ¿cómo la llevan ellas? No, es algo que no entiendo. ¿Faltan dos palabras más, compañera? Era un comentario, es un comentario que puedo esperar, era en relación a lo que hablaba la compañera y de la vinculación que es como muy dura entre extrema derecha y un cierto feminismo. No, igual yo también lo estoy interpretando mal, que las TERFs, quiero decir, es otra cosa, pero nosotras tenemos una genealogía que creemos que, o sea, que también somos hermanas, primas, hijas, nietas de algo, y hay lo que es chungo de ser algo chungo, ¿vale? Pero otra cosa que queda ahí también un reconocimiento y un, no sé cómo decir, es que la extrema derecha es una cosa muy fea que estamos hablando, ¿no? Claro. Pero negarle la identidad a una persona también lo es. Pues negarle la identidad a una persona es feísimo. Sí, que lo es. Sí, ya. Sí, pero es lo que decía, no serían lo mismo, pero comparten argumentos. Ya que estamos contestando, si puedo yo hacer un inciso, claro que venimos de otras feministas que han luchado por nosotras, y yo lo digo desde ahora, ¿no? Como generación que está presente, creo que se trata de evolucionar, y cuando unas compañeras se han parado, no han evolucionado, se han vuelto excluyentes de mujeres, lo siento, y tienen un discurso de odio, lo siento, pero las tengo enfrente. Vale,
hay una última palabra y luego recopilamos un poco las consultas y reflexiones para finalizar. Quería hacer un par de preguntas y una reflexión también. Estamos hablando del movimiento feminista, lo dividido que está, pero ¿hay alguien aquí en esta sala que me puede decir qué movimiento no está dividido? ¿El movimiento político están todos juntos? ¿El movimiento sindical están todos juntos? No pasa nada, es la lucha diaria. Eso es. A seguir. Una pregunta, ¿lo que es la ley trans tiene algún recorrido, tiene algún tipo de reforma para que se intente sacar una ley trans, o se ha quedado ya en dique seco y que no tiene ninguna posibilidad? Una pregunta para la compañera, porque has dejado una puerta abierta, has dicho, bueno, los tiempos, tenemos posibilidades. ¿A qué te referías? Al final, cuando has terminado toda tu intervención, has dejado una puerta abierta, que me parece estupendo, como un tiempo de oportunidades, no sé a qué te refieres. Lo he dicho claro, a conseguir convertir la sociedad en una sociedad diversa de verdad y que acabe con la cisnormatividad y con todo lo que nos quiere implantar el sistema patriarcal y que crea las violencias. Pues que tejiendo alianzas, aquí lo estamos construyendo y lo seguiremos construyendo porque estos espacios son de verdad diversos, estos espacios nos dan esas oportunidades. Lo que no podemos es trabajar desde nuestro privilegio sin ver nada más allá. Yo al final soy una mujer cis, blanca, y no me atraviesan las opresiones que les atraviesan a otras compañeras. Y por eso creo que este nuevo espacio teórico y político nos abre una oportunidad que debemos aprovechar para dar altavoz a las personas cuando lo necesitan y soporte. Y entre todas acabar y derrocar con el sistema. Vale, hago un breve resumen. Se preguntó. Que no me ha contestado cuál es el recorrido de la posibilidad de... Pero estoy recopilando porque había otra pregunta Como antes. que no, si era esta. Vale, había una pregunta que era ¿por qué no acudió la Asamblea Feminista al 8M? Luego la conexión con el feminismo trans excluyente y la extrema derecha. La posición del feminismo trans excluyente, creo que nosotras no lo militamos, entonces no podremos contestar, pero bueno, es verdad. El movimiento feminista actual, la ley trans, sea una reforma o una puerta abierta. Creo que no me dejo ninguna idea así por fuera. Les doy la palabra, compa. Falta la pregunta que se está haciendo por las mujeres racializadas en Burgos. La mujer racializada, gracias. Vale, ante la respuesta a la pregunta, ¿no?, de por qué la Asamblea Feminista no acudió este 8M, sí acudió, lo que no lo hizo es en Burgos, pero sí que acudió con nuestras compañeras de Briviesca, porque ellas sí tenían claro que estaban con el feminismo transincluyente y por eso acudimos allí. Es un debate que se ha dado en la Asamblea, que nos ha traído de cabeza, que le llevamos mucho tiempo dando, pero sí que es cierto que nosotras pertenecíamos a esa coordinadora feminista que ha convocado este año. Queríamos desmarcarnos y no queríamos dar soporte ni sumar más gente a una manifestación bajo ese lema. Y por otro lado, nosotras venimos luchando y trabajando por hacer espacios que sean acogidos, ¿no? O sea, que sean en definitiva no con personas, no con hombres cis, porque son espacios no mixtos para nosotros, simplemente es que no entran hombres cis y no podíamos tampoco afrontar el hecho de crear un bloque que de verdad se fuese de la manifestación, que de verdad se llevase a la gente. No valoramos que podía ser en ese momento ir a una manifestación sin hacer algo grande que se notase. Entonces, de todas formas, teníamos ahí el debate y se nos abrió la puerta mucho antes con Briviesca Feminista y allí fuimos porque lo que siempre hemos defendido es tejer alianzas y ellas estaban en nuestro discurso y por eso fuimos al 8M de Briviesca. Pero vamos, que sí que estuvimos en el 8M, lo que pasa que no fue aquí. ¿Algo más?
Lo de las mujeres racializadas en Burgos yo no tengo ni idea. A ver, lo de las mujeres racializadas, pues no tengo ni idea, la verdad. Yo te sé decir lo que hacemos desde la Asamblea, o lo que intentamos es que sea una... estuvimos, por ejemplo, el mismo día anterior al 8M, el día 7, hacemos cafés feministas que son periódicos, normalmente cada 15 días, uno al mes por lo menos. Y sí que es cierto que tratamos ese tema porque vemos que nuestra propia organización pues tenemos mujeres inmigrantes, pero que falta un poco la visión de racializadas, tanto compañeras negras y tal, y que estamos haciendo mal. Entonces convocamos un café antirracista. Tampoco sé decirte a nivel de Burgos lo que se está haciendo, sé lo que intentamos hacer nosotras, y es que al final nuestro espacio también sea diverso de verdad. Un inciso, se está firmando una ILP en Burgos para la regularización ya. Después, si alguien está interesado, le paso la información. Vale, voy a intentar ser breve porque quiero responder a varias de las preguntas. Bueno, la primera, sobre la trayectoria de la ley transestatal, bueno, el anteproyecto de ley y demás. Bueno, en un principio fue presentada en el Congreso en 2017, bloqueada por el PSOE. Después se hizo la propuesta de decreto ley por el Ministerio de Igualdad en 2021, a principios, mediados, me parece. Y bueno, después se añadieron a ese borrador aportaciones de Federación Plataforma Transestatal, No Binarias España, de Euforia también, y no salió por la abstención del PSOE. Y ahora, bueno, en julio de 2021 se hizo, creo que no había pasado ni siquiera un mes desde que no salió la ley trans, pero se propuso creo que por el PSOE, también una propuesta de ley LGTBI y trans, se llama, en la cual de las 30, me parece, páginas que tenía el borrador de la ley trans, pasa a ver 3 páginas solamente sobre la cuestión de las personas trans en esta ley, que será la que probablemente salga. Y bueno, sí, claramente pues no recoge muchísimas de las cosas que recogía el otro borrador de ley. Vale, en cuanto a la posición de las TERF hacia hombres trans o personas trans masculinas, pues es, por resumirlo, infantilización y paternalismo. E invisibilización también. Por poner un ejemplo muy claro, en 2020 salió un libro, creo que solamente en inglés, pero he intentado traducirlo, se llama El daño irreparable, el horror trans que asedia a nuestras hijas, en el cual se trata a los hombres trans como niñas que no saben lo que están diciendo, al mismo tiempo que en el siguiente párrafo se nos trata de depredadores sexuales, perversos, etcétera, siempre. Entonces, pues esa es un poco la visión, que por una parte somos depredadores sexuales y por otra parte somos niñas que no sabemos lo que queremos ni quiénes somos y nos lo tienen que decir. Y bueno, lo último, por tocar un poco el tema de la extrema derecha, quiero decir, el Partido Feminista de España ha estado reuniéndose con Vox, haciendo actos con Hazte Oír y demás. O sea, quiero decir, por otra parte sí que, y por terminar, sí que es cierto que no todas las, que englobar a todas las TERF bajo un mismo paraguas y decir que todas son lo mismo, eso tampoco es así. No quiere decir que no estén todas de acuerdo en prácticamente los mismos puntos principales, pero sí que es cierto que hay como un grupo con un perfil como muy concreto que intenta arrastrar al menos en mi experiencia, y también otras personas están de acuerdo con esto, que intenta arrastrar a mujeres más jóvenes, por lo general, que por sus experiencias personales de algún tipo de violencia especialmente, que les haya afectado especialmente, patriarcal, están como en una posición, tampoco quiero yo aquí infantilizar a la gente o ser paternalista, ¿no? Pero sí que es una posición más de vulnerabilidad y de estrés emocional. Entonces, que te venga un grupo de mujeres que te están dando un discurso muy sencillo y muy claro
los hombres violan y tienen pene, o sea, y meter todo eso en esa misma frase, pues quiero decir, también las comparaciones con la extrema derecha tienen que ver por el tipo de mensajes y de dinámicas que tienen, ¿no? Que son muy similares en la extrema derecha y en el sector TERF. Mensajes claros, crear miedo, crear pánico, se va a borrar a las mujeres, se va a mutilar a niñas, etcétera. Bueno, niños, dicen. Así que bueno, sí, creo que ya está. Un apuntecillo sobre lo de las leyes. Quiero decir que en la mayoría de las comunidades autónomas hay leyes específicas trans. En Castilla y León no. Los colectivos lo llevamos intentando muchos años. Hemos presentado por lo menos 2 textos que aún registrados se alargan los tiempos de enmiendas, de vuelta para aquí, vuelta para allá, hasta que se termina la legislatura, con lo cual hay que volver a empezar. Y así estamos. En Castilla y León ni hay ni va a haber. Nos emplazan a una ley estatal que tampoco llega, y hay que tener en cuenta que, aun habiendo una ley estatal general, las competencias tanto en sanidad como en educación como en otros temas están transferidas a las comunidades autónomas y necesitan ser reguladas por la competencia. En Castilla y León no se nos escucha, se nos ningunea. Si no se llega a ningún acuerdo es porque sencillamente se quiere imponer un texto en el que los colectivos no tengan voz ni arte, o sea, nos les llenan de rojo entero y ya está. Y con esto te emplazan a otra reunión y se pasan los plazos, se pasa la legislatura. Tenemos las Cortes otra vez desbaratadas, ahora nos han metido a Vox, ahí le han dado la Consejería de Familia. Si en los últimos 8 años hemos estado en la mierda, perdón, esto va a ser tremendo. En Castilla y León no hay ley trans, ni la va a haber si seguimos así. Bueno, lamentablemente tenemos que dejar la sala porque ya se ha cumplido el tiempo permitido. Agradecemos a todas, todes y todos por acudir y bueno, esperemos que les haya resultado interesante. Si alguien quiere estar en contacto y no ha tenido la hoja, está por aquí.